Libro de Ageo, capítulo 1. Alrededor del año 520 antes de Jesús, antes del Mesías, antes del Cristo de la gloria, este profeta estaba profetizando en el reino de Darío, el rey. Un rey, por cierto, persa, de donde hoy día, a los cuales hoy día se les llama Irán. Así que vamos a estarle dando lectura a esta palabra preciosa. En el santo nombre del Señor, nuestro Adón Yeshua, y el pueblo dice, amén. Amén. Libro de Ageo, capítulo 1, dice así. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue palabra de Yahweh por mano del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, gran sacerdote, diciendo: Yahweh de los ejércitos habla así, diciendo: este pueblo dice, ¿no es aún venido el tiempo de que la casa de Yahweh sea reedificada? Cierre sus ojos. Papito Celestial, queremos darte las gracias por darnos vida, salud, alimento, calzado, vestir, bienestar y toda provisión que hemos recibido de parte de tu mano. Si despertamos cada mañana es por tu bondad inmensa. Si abrimos nuestros ojos a un nuevo día es por tu misericordia. Queremos agradecerte, Señor, todo lo que haces, todo lo que nos ha permitido vivir y disfrutar. Muchas gracias. Tú has sido misericordioso y clemente con cada uno de nosotros. Hoy día en el mundo entero, papito mío, se festeja el Día del Padre. Aquí hay varios padres, Señor, jefes de casa, jefes de hogar, personas, Señor, que han entregado su vida a ti para que seas tú tomando el señorío de todos. Como Padre, queremos agradecerte, Padre, por darnos la oportunidad de ser como tú, de tener hijos que criar. Tú formaste al hombre en el huerto, le diste, Señor, toda capacidad para que se enseñoreara, fructificara y hinchiera la tierra. De esa forma, papito mío, hemos aprendido a darles herramientas hoy día a nuestros hijos, instrucción para que puedan, Señor, desenvolverse en este mundo y ser personas de bien, que den testimonio de tu grandeza y tu poder. Papito, gracias por este privilegio glorioso que nos da hoy día, de escuchar tu palabra y ser santificado por ella, y saber que tú nos has formado conforme a tu voluntad, con un propósito. Y el propósito es para tu gloria y para tu alabanza, para dar testimonio de tu grandeza y tus maravillas, y declararle a este mundo, Señor, que aún hay esperanza en Yeshua el Mesías. Reciba tu nombre, gloria, y solamente salgan de esta boca las palabras que edifican a tu pueblo, en el nombre santo de tu Hijo amado Yeshua, y el pueblo dice, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Toma asiento. Bien, el profeta Ageo, que es un profeta a los que se conocen como menores, pero yo no encuentro que no haya ninguno menor. Y se le llama mayor o menor por causa de la cantidad o por el grueso de sus profecías. Pero aquí encontramos a este profeta de Dios en los tiempos en que el pueblo estaba cautivo, donde ya se le había dado la libertad para ir a reedificar los muros que estaban caídos, pero ahí encontraron oposición. Y dentro de esos opositores hay dos nombres que se mencionan constantemente, que, ¿cómo es? Sanbalá y Tobías. Tobías y Sanbalá, que eran justamente moabitas y amonitas, si no me equivoco. Uno era moabita, no recuerdo el otro, pero que se oponían constantemente a la reedificación del templo del Eterno y del levantamiento de la ciudad de Jerusalén, de Israel, de Jerusalén. Bien, vamos a profundizar esta escritura. Dice así el versículo 2. Yahweh de los ejércitos habla así diciendo, este pueblo dice, mire lo que dice este pueblo. Acuérdense que le habían dado la libertad justamente para ir a reedificar.
no es aún venido el tiempo de que la casa de Yahweh sea reedificada. No es aún el tiempo. Fue pues palabra de Yahweh por mano del profeta Ageo diciendo: es para vosotros. ¿Está bien eso que está escrito ahí? Ya. Es para vosotros tiempo, para vosotros demorar en vuestras casas enmoderadas y esta casa está desierta. Esperemos un poquito, por favor. Téngame paciencia. Téngame paciencia un poquito. Ya, vamos en el versículo 3. Voy a leerle yo acá en la Biblia Kadosh, hermano. Está mala mi vista, así que voy a ocupar esta que está un poquito más grande. Dice: entonces, esta palabra de Yahweh vino por medio de Ageo el profeta. Así que es tiempo de que ustedes vivan en sus propias casas, empaneladas, mientras nuestra casa yace en ruina. Esa es la pregunta que hace el Eterno. Y me gusta cómo lo hace aquí, porque en ese castellano puro, cuando trataron de traducir, creo que se comieron la intensidad en algunos versículos de algunas verdades que están escritas. Pero aquí dice: entonces esta palabra de Yahweh vino por medio del profeta. Y hace esta pregunta. Así que es tiempo de que ustedes vivan en sus propias casas, empaneladas, mientras nuestra casa yace en ruinas. ¿Qué quiere decir empaneladas? Techadas, cubiertas, firmes. Y hace esta pregunta al Eterno. O sea, ¿es tiempo de que ustedes vivan bien en sus casas, pero la casa del Eterno esté en ruinas? Por lo tanto, he aquí lo que Yahweh Sebaot dice: piensen acerca de sus caminos. Nos hace hacer una reflexión. Piensen acerca de sus caminos. Cosechan mucho, pero traen poco. Comen, pero no están satisfechos. Beben, pero nunca tienen suficiente. Y esto va de la mano al mensaje anterior. ¿Se acuerdan cómo se quejaba el pueblo? Dios le había dado maná en el desierto, alimento de los dioses, dice. Pero no estaban satisfechos. Querían carne y Dios le envía codornices. Llenaron sus tiendas y llenaron sus tiendas hasta que se pudrió. Cuando usted lee esa historia detenidamente, se da cuenta que ese día que salieron a juntar, murió no sé cuánta gente, los más robustos, y cuando juntaron en sus tiendas, todo lo que juntaron al otro día se pudrió. Dios dándole una lección. Y a veces se nos olvida a nosotros que el Dios eterno, Dios santo, poderoso, a sus hijos que ama, corrige. Y les enseña siempre de una mejor manera. No como nosotros pensamos, queremos que sean las cosas. Dios trata con sus hijos de manera especial y les enseña un mejor camino. Y aquí hace una pregunta en el Nuevo Testamento, en la carta a los romanos. Yo quiero leérsela. Quiero leer esto. Recuerde que no vengo preparado para esto. Yo aquí estoy en la inspiración del Eterno. Hay muchos que les gusta prepararse y eso es muy bueno. Es muy bueno. De vez en cuando nos preparamos. Pero me gusta esto. Me gusta la inspiración del Eterno. El versículo, capítulo 8, un capítulo muy conocido, dice así, dice en el verso 7. Porque la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a su ley, ni tampoco puede a sujetarse a la verdad de Dios. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, es imposible.
Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Amén. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero Cristo está en vosotros. Amén. A la verdad, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu da vida a causa de la justicia. Amén. Hacemos cosas justas. Así que podemos decir que el Espíritu está en nosotros cuando somos guiados por Él, cuando somos redarguidos por Él, cuando somos instruidos por Él, cuando somos amonestados por Él. El Espíritu nos amonesta que no estamos haciendo bien las cosas. Entonces el Espíritu nos enseña que somos de Dios. Pero aquí hace la pregunta, si es que el Espíritu de Cristo no está en una persona, simplemente esa persona no es de Él. Entonces, nosotros sabemos que somos de Él, porque tenemos el Espíritu que nos redarguye, pero una persona que no tiene el Espíritu, ¿cómo podría saber que es de Cristo? Y ahora, ¿cómo la iglesia podía identificar a una persona si es o no es? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, pero para conocer los frutos que son del Espíritu, tenemos que conocer a algo o a alguien. Es imposible discernir correctamente los frutos del Espíritu. Recuerde que los frutos se pueden imitar. ¿Sabía usted o no? Los frutos se pueden imitar. Y 1 Corintios capítulo 13 empieza diciendo esto que está grueso, mire. Si yo hablar en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo a Dios, de nada me sirve. Si yo diere todos mis bienes al pobre, pero no tengo a Dios, de nada me sirve. Y si yo diere mi cuerpo para ser quemado y no tengo a Dios, de nada me sirve. O sea, aquí nos sirve aparentar ser bueno, hacer buenas cosas, buenas obras, porque no es por obra para que ninguno se gloríe, sino que es por la guía, por la llenura del Espíritu Santo de Dios. Entonces, mire lo que está hablando de una obra. Si yo diere mi cuerpo para ser quemado, si yo diere todos mis bienes a los pobres, y si yo hablar en lenguas humanas o angélicas, esto simplemente cosas que pueden ser imitadas y que pueden quizá hablar muy bien de una persona. Y que a lo mejor esa persona puede aparentar ser muy buena. Pero esto no se trata de una persona buena por sus obras. Se trata de ser justificados por Jesucristo, por el Mesías. Y si estamos en el Mesías, entonces vamos a hacer la obra del Espíritu. Porque somos llenos de su Espíritu. Entonces, para poder discernir correctamente si una persona le pertenece a Cristo, tenemos que conocer al Mesías. Si conocemos al Mesías, vamos a conocer si la obra es buena, si la obra es real, si es guiada por el Espíritu. Y vamos a entender y comprender que esa persona le pertenece y es parte del cuerpo del Mesías. Pero todo lo demás se puede imitar. De hecho, la Escritura nos enseña que hay falsos hermanos. Imitan el ser hermano o el ser buenos hermanos, pero sin embargo la Biblia dice que hay falsos hermanos, como hay falsos maestros, como hay un falso evangelio y falsos mesías. El mismo Cristo de la gloria dice, vendrán muchos en mi nombre, muchos, decir yo soy, pero Él es único. Amén. Y la única forma de reconocerlo es reconociendo las Escrituras. Bien, ahora retrocedo para que pueda entender esto que estoy diciendo. Lo va a discernir muy bien. Versículo 5, por tanto, he aquí lo que Yahweh Sebaot dice. Piensen acerca de sus caminos, mediten. ¿Y qué hay que meditar? Hay que meditar en lo que nos está diciendo. ¿Qué está diciendo el Señor? Ustedes dicen que no es tiempo de tener la casa de Dios, no es tiempo de reedificar. Pero si tienen sus casas empalonadas, si tienen sus casas bonitas, y si trabajan para tener las cosas mejores. Eso es lo que está diciendo el Eterno, ¿no? ¿Se entiende que está diciendo eso, no? Bien, para que estemos en el Espíritu. Cosechan mucho, pero traen poco.
¿Qué quiere decir eso cosechar? ¿Qué quiere decir cosechar mucho pero traen poco? Es como decir que una persona gana 2 millones de pesos, pero es como si ganara 300, hermano. No se le ve ni le alcanza. Tan simple como eso. Cosechan mucho, pero traen poco. Comen, pero no están satisfechos. Beben, pero nunca tienen suficiente. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que trabaja para vivir gana jornales que son puestos en un saco lleno de huecos. ¿Se ha dado cuenta, no? Y esto es palabra del Creador, hermano. Estamos ansiosos, afanosos de cómo tener mejor, cómo vivir mejor, de cómo alcanzar mejores cosas. Y se nos olvidó vivir por fe, hermano. Y esto ya tanto en la actualidad como en la antigüedad. Me refiero a este pueblo que había sido bendecido, que ya estaba la orden para edificar, salieron para eso. Pero se levantó oposición y ahí está. No, espérate un poco. ¿Ha visto eso, no? Hay gente muy buena para decir, no, esperemos. Hay gente muy buena para eso. Y a veces no se dan cuenta que Dios ya dijo, ahora. Entonces, ¿cómo podemos saber cuando Dios dice, ahora? ¿Cómo podemos discernir eso? Solamente andando en el Espíritu. Vamos a poder discernir correctamente lo que Dios nos está diciendo. Y creo que de aquí ya estamos entrando a tierra derecha lo que Dios ya nos está diciendo. Estamos comprendiendo, creo yo, que lo que Dios nos está diciendo es justamente que debemos estar contentos con lo que tenemos, pero no debemos de dejar de trabajar para edificar, para proveer a otros, porque de lo dado de su mano, de eso damos. Pero si estamos pensando en darle a otros y estamos acumulando, nos hemos equivocado del sentido, nos hemos equivocado del camino. ¿Ya? Sigo en el mensaje. Versículo 7. Aquí está lo que Yahweh Sebaot dice. Consideren sus caminos. Consideren sus caminos. ¿Cuáles son sus caminos? Las decisiones que usted toma en la vida. Las opciones que tiene delante de usted. La Biblia le dice, considere. ¿Está andando en el camino del Señor? Bueno, la Escritura dice así en otro pasaje bíblico. Paraos en los caminos, las diferentes opciones de vida que tiene usted, las diferentes cosas que se representan en la vida. Párese en el camino. Pregunta ahora cuál es el buen camino. No lo manda a elegir a usted, le manda a preguntar. ¿Y a quién hay que preguntarle? ¿Quién tendrá la buena respuesta? Dios tiene la buena respuesta. Pregunte cuál es el buen camino, ande en él. Ande en el buen camino, en ese que Dios señala. No el que usted escoge, porque no es como usted quiere, es como Él quiere, es como Él demanda. Bien, entonces la Biblia nos invita una vez más, aquí está lo que Yahweh Sebaot dice, consideren sus caminos. Yo quiero pararme aquí y decirle a la iglesia La Plomada, hermano, yo creo que Dios ha sido en gran manera hasta este momento con nosotros. Y tengo confianza y fe que lo seguirá haciendo hasta la eternidad. Pero sí sé que cuando Él habla debemos estar atentos, justamente para seguir avanzando y seguir creciendo. La vida es como un peldaño, hermano. Cada situación de nuestra vida, cada situación adversa o positiva, nos permite justamente elevarnos un peldaño. Y vamos elevándonos, hasta la medida de un varón perfecto, que entiende la voluntad de Dios. Y que considera sus caminos. Y que permite que Él sea la guía para su vida. Es el varón perfecto, hablando del día del Padre. El varón perfecto es ese que sabe escuchar la voz de Dios. Y aquí los varones, amén, diría el Señor, ¿no? Ahora, si usted, como varón, no está escuchando la voz de Dios y no está obedeciendo lo que Dios dice, entonces aquí también está este mensaje, considere sus caminos. ¿Está obedeciendo a Dios más que a su esposa? ¿O está obedeciendo más a su esposa que a Dios? Buena pregunta.
¿Sabe por qué hago esta pregunta? Porque la Biblia dice, ay, tengo contra ti que tiene a esa mujer, Jezabel, que enseña a fornicar a los hombres. ¿Qué es fornicar, hermano? Bíblicamente lo he enseñado muchas veces. Si bien el concepto hoy día actual dice que fornicación es sexo fuera del matrimonio, la Biblia nos enseña algo mayor. Y la Biblia nos enseña que fornicar es una inmundicia. Y para Dios una inmundicia es una falta al acuerdo, una falta al contrato. Y cuando usted falta al contrato, falta al acuerdo, eso ante los ojos de Dios es algo que ni siquiera Dios se inclina a mirar. Es una falta grave. Bien, Dios tiene un acuerdo, un pacto hecho con cada uno de nosotros. Es un pacto de bien, para que alcancemos el bien que Él desea y no el mal. Entonces, día atrás nos decía la Escritura que la gracia de Dios que se manifestó a los hombres, trajo salvación a todos, y nos invita a que nos apartemos del mal, que vivamos nuestra vida en santidad, fuera de iniquidad. ¿No es cierto? Entonces, si la gracia de Dios nos ha alcanzado, si la bendición de Dios está en nuestra vida, debiéramos estar viviendo nuestra vida siempre con nuestro oído finito a lo que Dios quiere y no a lo que nosotros deseamos. Hay un texto bíblico, y aquí, sobre todo las cabezas del hogar, hay un texto bíblico que dice, ¿por qué gastáis tu dinero y no en pan? ¿Por qué gastáis tu dinero y no en pan? Hay hombres en el negocio quizá aquí que saben hacer buenos negocios, pero los buenos negocios dan dividendo, hermano. La Biblia dice, nadie planta viña y no come de ella. Y hablando de viña, dice del hombre de Dios, dice que su mujer es como una vid, ¿o no? Que produce frutos. Bien, todas las verdades de Dios de alguna otra manera están conectadas la una tras las otras. Dios nos invita a considerar nuestros caminos, si estamos portándonos como hombres santos, si somos cabezas de nuestro hogar, si estamos liderando nuestras vidas, estamos liderando sobre nuestro hogar, sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos. Es verdad que a veces suele pasar que la Biblia dice, y voy a citarlo hoy día porque creo que es necesario, dice que la mujer rencillosa es como una gotera constante, hermano. Que constantemente está ahí. A veces no deja ni dormir. La gotera en la casa, no la mujer. La gotera. ¿A qué quiero llegar? ¿A qué punto quiero llegar? ¿O qué punto quiere llegar el Creador? A que examinemos nuestros caminos. Si nuestras vidas, nuestro hogar, nuestra economía, todo nuestro ser está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios de manera correcta. Porque eso es lo que quiere. De hecho, para eso murió el Mesías. Y con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Entiende esa palabra? Que todas las cosas encajen en su lugar de manera correcta. Eso era algo perfecto. Como el engranaje de un reloj, hermano, que está perfectamente sincronizado a cada segundo, a cada minuto, a cada tiempo. La Biblia nos invita a ser perfectos. La Biblia nos exige ser perfectos. La Biblia nos exige y nos invita a ser santos. Porque Él es, y porque Él es perfecto, ¿o no? Entonces, nuestros ojos tienen que estar puestos ahí en esa perfección. Saber llevar nuestros hogares, saber llevar nuestra economía, saber invertir correctamente. Y aquí entramos al mensaje. El texto bíblico decía, hacía una comparación. Cosecháis, pero traéis poco. Poco, hermano. Entonces, ¿quién trabaja y se esfuerza demasiado para traer poco a su casa? ¿Quién hace enriquecer las empresas de otro, si no su propia empresa? Por favor, 1 de Josué, capítulo 1, verso 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. A ver el versículo 8. Sí,
Empieza con una afirmación. Sí, guarda este libro de la Torá en tus labios. Medita en él día y noche, para que tengas cuidado. ¿De qué cosa? De actuar conforme a todo lo escrito. ¿Qué empieza primero con el varón? Diciéndole, te he puesto por cabeza y no por cola. Para que actúes conforme a todo lo escrito en él. Entonces tu empresa, tus proyectos de vida prosperarán y tú tendrás éxito. Oiga, esto está poderoso. Pero el negocio es como lo demanda Dios, no es como usted quiere. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que dice, no, en la casa manda la vieja y aquí mando yo? Aquí no se trata de quien mande, se trata de pensar correctamente. La Biblia dice, te he puesto por cabeza, porque la cabeza de Cristo es Dios. Así está escrito. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de su esposa. ¿Y la mujer qué es lo que es? La gloria del hombre. Y por eso que le dice que la trate como vaso frágil. Dios no le echa más carga a la mujer. Dios la tiene en un lugar de privilegio. Haciendo a la mujer lo que dice la Escritura, dice se salvará, engendrando hijos y permaneciera en la fe. No hay más exigencia. Al hombre le exige. ¿Qué le exige? Tener su hogar en sujeción. Que no sea dado al vino, que no sea bilingüe, que sea un hombre intachable, que nadie tenga que decir nada de él, que predique el evangelio, que exhorte, que se preocupe de llevar el orden de su casa, a sus hijos. Le exigen. ¿Qué más le exigirá? Que ame a su esposa. Gracias, hermano. Y yo creo que eso es la base de todo. El amor, porque Dios es amor. Y es un mandamiento amar a la esposa. Pero el amor no es alcahuete, hermanos queridos. El amor todo lo sufre, todo lo soporta, no se envanece. Pero ese es el amor de Dios. Está identificando a Dios en 1 Corintios capítulo 13. Él es el que permanece. Por eso es que la Biblia dice en otro lugar, si alguno es infiel, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Él es el santo. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre. ¿Se da cuenta de eso? Él es santo, puro, misericordioso, clemente, compasivo al extremo. Nosotros marchamos hacia allá, a ser como Él. Amén. Un día seremos cuál es Él. Amén. Y le veremos cara a cara. La Biblia nos enseña que nuestra vida espiritual tiene que ser una vida guiada a ser a la imagen del Mesías. Amén. A la imagen. Tenemos que llegar a alcanzar a ser a la imagen del Mesías. Ahora, mire lo que hace el Mesías. Capítulo 6 de Zacarías, capítulo 6, versículo 13. Mire lo que hace del Mesías. Dice, hablando de él, una profecía, una coronación simbólica que profetizaba y hablaba del Mesías. Y hablaba de su obra, dice, sí, él recibirá poder. ¿Recuerdan algo con eso, no? Espérenme en el aposento alto y seréis investidos de poder. A la imagen del Mesías. Sí, él recibirá poder y se sentará y reinará sobre su trono. Él será rey. La Biblia dice que de alguna otra manera los que estamos ministrando hoy día recibiremos una corona incorruptible de gloria. ¿Sabía eso? Primera de Pedro capítulo 5 dice que a los siervos de Dios, a los ancianos que apacientan la grey de Dios, les espera la corona incorruptible de gloria. Ya. Sí, él recibirá poder y se sentará y reinará sobre su trono. Justamente este versículo bíblico, que es la de la Biblia Kadosh, está adulterado porque está en base a la Reina Valera versión 60. ¿Qué dice ahí? Y habrá, bueno, es el adulterio, porque no habrá nadie al lado de él. Él es sumo sacerdote. La Reina Valera 1909 dice ahí, en vez de habrá, y será
sacerdote. No, y habrá un sacerdote, ya eso para que lo tenga claro. Él edificará el templo de Yahweh, él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y será, ahí está una versión 1909, será sacerdote en su solio y consejo de paz será entre ambos a dos. ¿Qué dice la escritura aquí? Que él edificará el templo de Yahweh. De hecho, el Mesías dice que él vino a este mundo a dar su vida. Pero él dice, en su obra, en su vida, ya no habitaré en templo hecho por mano del hombre, sino en el corazón del hombre. Amén. Bien, entonces la Biblia nos enseña que somos templos del Espíritu. Retrocedamos al libro de Ageo, ahí mismo, versículo 7, por favor. Aquí está lo que Yahweh dice, Yahweh de los ejércitos, dice, consideren sus caminos. Consideren. De aquí para allá, consideremos si hay que considerar. Vayan a la montaña, cojan leña y reedifiquen la casa. Vayan a la montaña, cojan leña y reedifiquen la casa. Yo estaré complacido con eso. ¿Qué le parece? Hoy día se puede ir a la montaña a buscar leña. Sin dinero usted no compra leña hoy día. Tendría que tener un fondo y en su fondo tener árboles para poder ir a cortar y edificar lo que usted quiera edificar. Pero hoy día no se edifica. Entonces la Biblia dice, vayan a la montaña, cojan leña y reedifiquen la casa. Yo estaré complacido con eso y después seré glorificado, dice Yahweh. Bien. Ustedes buscarán mucho, pero se convirtió en poco. Vuelvo acá, que no veo para allá. Versículo. Ustedes buscaron mucho, pero se convirtió en poco. Y cuando lo trajeron a casa, yo lo disipé con un soplo. ¿Por qué? Pregunta Yahweh Sebaot. ¿Está entendiendo eso, no? Que todo lo que trajeron a su casa, que todo lo que cosecharon, cuando lo pusieron en su despensa, en un lugar, simplemente Dios lo disipó. Como soplar la paja. ¿Y a dónde está? ¿Y por qué no alcanza? No le voy a decirle que levante la mano a que no le alcanza hoy día. El dinero. Los recursos. Pero yo creo que hoy día la iglesia en general está viviendo ese tiempo. Un tiempo de escasez. Todo le falta. He escuchado pastores quejarse que la ofrenda, que ya los hermanos no están diezmando. Lo hemos escuchado, ¿no es cierto, mi pastor? Es verdad. Gloria al Señor por los que no vivimos por la ofrenda ni por los diezmos. Gloria al Señor por eso. Pero hay algunos que viven de eso. Y está bien. Está bien. Porque la Biblia también lo dice. Y no le alcanza. Pero aparte de eso también tienen su pensión algunos. Y aún no le alcanza. Entonces, vemos como la Biblia nos dice, esto acaparan mucho, edifican sus casas, se compran su buen auto, su buena tele, pero no les alcanza para lo necesario, para poder tener quizás para lo que ellos quieren. Entonces Dios nos invita a consideren sus caminos. Y nos envía ¿a qué? A ir al bosque, cortar leña y reedificar la casa. Ese es el mensaje. Entonces aquí hay que reedificar. ¿Qué casa? Primero esta. Porque esta es la casa que hoy día él habita. Pero esta casa no está reedificándose cada día. No está creciendo. No se está poniendo robusta como tiene que ser. Entonces, ¿se ha dado cuenta que vivimos nuestra espiritualidad como un bistec a medio punto? Que por cierto la Biblia dice que no se lo puede comer así. Que la carne tiene que estar cocida, hermano. No puede tener sangre, pero hay gente que le gusta ahí. Vea sangreante así. A uno le puede gustar lo que quiera, pero la Biblia demanda una verdad. Entonces, ¿cómo vivimos nuestra vida? ¿La vivimos conforme a su voluntad?
Si la vivimos conforme a su voluntad, Dios nos manda a examinarnos. ¿Se está edificando usted? ¿Está creciendo a través de la palabra? ¿Está viviendo su vida como un verdadero hijo de Dios? ¿La casa de Dios en su ser está siendo reedificada cada día? Porque la Biblia dice, vea usted cada uno cómo edifica y cómo sobreedifica. Si ojalá cae en usted, ve qué es lo que edifica, o si quiere ponerle algo sólido. Pero usted se está edificando cada día más. Yo creo que hoy día la iglesia está muy lenta en la reedificación. En general, para donde uno mire. Porque en vez de conocer más de la palabra de Dios, hoy día se conoce menos, hermano. Antes uno escuchaba varones con una palabra, pero poderosa. Hoy día se dan vuelta en palabras que solamente salen del corazón del hombre. En verdades propias, en pensamientos de cada persona. Y cuesta que salga solidez de la palabra, educación, enseñanza de esta palabra viva. ¿Por qué? Porque no se están educando, no están leyendo, no están siendo guiados por el Espíritu. Recibieron el Espíritu y ya se sienten llenos, satisfechos. Ya con esto tengo de más. Pero la Biblia nos enseña a llenarnos cada día de su verdad. A que todos los días necesito ser lavado y limpiado. Todos los días necesito reconocer que necesito de la verdad de Dios en nuestra vida. Que necesito ser guiado por su Espíritu. Voy a avanzar para que terminemos. Qué bueno que terminemos esto. Ustedes buscaron mucho, pero se convirtió en poco. Y cuando lo trajeron a casa, yo les disipé como un soplo. ¿Por qué? Pregunta Yahweh Sebaot. Porque mi casa yace en ruinas, mientras cada uno de ustedes corre para ocuparse de su propia casa. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Bueno, lo voy a decir en otro idioma también para que se entienda. Algunos hoy día se malgastan con mejores conocimientos. Profesión, quizás educarse en una profesión o en diferentes cosas. Y ocupan el tiempo en estudios, pero no en el estudio de la palabra de Dios que edifica su casa espiritual. ¿Se acuerda hace años atrás, hermano William, cuando un jefe le dijo, tenéis que aprenderte este libro entero? ¿Se acuerda? ¿Qué le dije yo? Que primero tenía que aprenderse este. Porque Dios es celoso. Si usted está leyendo novela o está viéndola, o está leyendo cualquier tipo de libro que no le edifica, quizás libros culturales, quizás que tienen que ver con cualquier otra cosa, o quizás que refuerzan esta verdad, mientras no se trague esta verdad, no está haciéndolo bien. Esto es primero. Esta es la que ilumina el camino, hermano querido. Esta es la que reifica la casa espiritual. Si no tenemos esta palabra delante de nuestros ojos, simplemente vamos a ser cortovistas y prontamente a tropezar. La Biblia dice que esté firme, pero si tiene la vista corta se va a tropezar igual. Así que Dios nos ayude y nos permita estar firmes en esta verdad. Hoy día necesitamos ser nutridos por estas verdades. Y realmente, ya sea poco o mucho, lo que recibamos en dinero, que Dios lo multiplique. Amén. Recuerdo cuando el hermano Kevin entró a estudiar a la universidad. Estaba ganando el menos del mínimo, parece que andaba por ahí, y tenía que arrendar y tenía que vivir. Al principio anduvo muy bien. La alcanzaba, Dios multiplicaba. Pero de repente algo pasó, como un clic, y empezó a faltar, ¿no es cierto? Y yo creo que cuando eso pase, cuando vengan esos, es cuando uno tiene que pararse. Si esto es muy parecido a lo que el Mesías dice cuando está la tormenta y ven un fantasma. ¡Es un fantasma! Y ese fantasma le habla y dice, yo soy, confiad, no temáis, eres tú maestro, déjame ir hacia allá. Y pega el primer paso Pedro, ¡pum!, al agua. Segundo, ¡wow! Pero cuando miró su entorno, se hundió. ¿Cuál fue la respuesta? Dios es el que provee. Amén.
siempre ha provisto. Amén. Pero Dios quiere hacerlo entero, quiere derramar llenura. ¿Y sabe por qué no da llenura? Porque en la mitad usted está dudando. Al principio se goza, pero en la mitad es que no me va a alcanzar. Y ahí usted dudó y la bendición de Dios se evaporó. Simplemente se evaporó. Cuando usted se rinde, escuche esto, cuando usted se rinde es cuando Dios hace. Es por eso que acá está diciendo esta tremenda verdad. Pero todos están más preocupados de cómo reedificarse, cómo educarse, cómo llenar su propia casa a su manera, pero no la casa espiritual, que es la casa de Dios. Y no tan solo la espiritual, nosotros carecemos de un lugar físico carecemos de eso. Ahora, ¿cuánta plata malgasta? ¿En cuántas cosas está? Yo ni siquiera le voy a preguntarle a la tesorera aquí si todos están pagando su cuota mensual, hermano, su compromiso. Porque quizás me encontraría con sorpresa. Le doy gracias a Dios que todavía podemos pagar cuotas, hermano. Y no recibo salario desde el 2019. Pero todavía pagamos cuotas, para la gloria de Dios lo digo. Todavía vivimos por fe, para la gloria de Dios lo digo. Todavía seguimos bendiciendo, hermano. Estoy pidiendo a través de la fundación, de la organización que se levantó, Solidaridad y Esperanza, que pertenece a este movimiento, a esta iglesia. Se piden 35, 40 bolsitas a 1.000 pesos cada una, y eso hay que pagarla al tiro. Pero no tenemos ni 25 personas que están ahí. La otra se traspasan por fe o se regalan. Y usted dirá, ¿y de dónde sale ese dinero? Todavía por fe podemos bendecir, hermanos queridos. Y a Dios la gloria por eso. A Dios la gloria por eso. Porque en lo poco Dios me fortifica, hermano. Cuando algo se pudre en mi casa me preocupo demasiado. Y le digo a mi esposa, mira, cuidado con esto. Las cosas aquí no se pueden pudrir. ¿Por qué no se puede pudrir algo en la casa? Porque si se pudre quiere decir que usted no está haciendo bien el trabajo. Y en este caso las mujeres que tienen que ver con sus despensas, con su hortaliza y cuánta cosa más. Si algo se le pudre, preocúpese. Porque ahí no hay bendición de Dios. Ahí tenemos a los que juntaron ahí, metieron la despensa, sus tiendas. Al otro día estaba todo podrido. Juntáis mucho y no tenéis nada. Dios no nos da para que se pierda. Dios nos da para que nosotros disfrutemos de lo que nos da. Y si algo se pudre, entonces preocúpese. Ore a Dios. Pídale a Dios. Que así como a alguno le hace durar el gas 2 meses, que también le haga que las cosas no se le pudran en su despensa o fuera de ella, hermano. Pero cuando hay negligencia, Dios no va a dar más, hermano. Cuando las cosas se hacen mal, simplemente se van a pudrir nomás. Simplemente se va a perder. Y usted va a querer juntar y tener y se le va a echar a perder. Lo va a perder. Porque la bendición de Dios, del único y eterno Dios, no está ahí, fluyendo como tiene que fluir. De hecho, es el mismo Dios el que le pega el soplío. Lo leímos recién, ¿o no? Entonces, esto es grueso, hermano. Y esto es inquietante para mi vida, es inquietante. Me molesta cuando algo se echa a perder en mi casa. ¿Por qué no se dio a otro? ¿Por qué no? ¿Por qué esto no se regaló? ¿O por qué no se utilizó? ¿Por qué? Si hubo personas aquí, ¿por qué no se lo comieron? Y de repente estoy en la mesa y más de alguno sabe que es así. Cómanse todo lo que está aquí porque si no se pierde. Ya hay que comérselo todo. Así que, y si lo comimos todo, Dios va a proveer más, pues, hermano. Si esa es la bendición de Dios. Nunca falta la bendición de Dios. Siempre provee, hermano. Y yo creo que aquí todos tenemos testimonio de que Dios nos ha multiplicado en gran manera. Y Dios ha sido misericordioso con nosotros. Pero aquí llegamos a un punto donde Dios nos está diciendo, ya, yo he sido propicio a ti. He sido consecuente con lo que soy. Pero considera tus caminos. Considéralo. ¿Cómo está mi casa? ¿Está siendo reedificada? ¿Está siendo prosperada? Estamos hablando espiritualmente.
Versículo 10. La Biblia dice así, Dios dice así. Por estas cosas, por esto, el cielo arriba ha retenido el rocío, hermano. Esto es una bendición. Que Dios le multiplica al 100 por 1 y derrame sobre vosotros del rocío del cielo, hermano. Para que tengan abundancia y tenga bendición su vida. Pero aquí está diciendo, por esto, el cielo arriba ha retenido el rocío. Así que no hay ninguno. Y la tierra retiene su cosecha. De hecho, yo llamé la espada sobre esta tierra y sobre las colinas, sobre los granos, el vino y el aceite de oliva, sobre lo que produce la tierra, sobre hombres y sobre todo lo que producen las manos. ¿Sabe usted que hay una bendición en la Escritura que dice que en todo lo que echar en mano le irá? Bien. Decirle al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos, hermano. Esto es maravilloso, hay promesas de Dios para el que cree en su palabra, para aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Hay promesas de abundancia. De hecho, la Escritura dice que el Señor Jesús dijo así: primero lo espiritual, todo lo demás, o lo material, viene por añadidura. Entonces, aquí el llamado ¿a qué? A que hagamos un autoanálisis y echemos mano de las cosas de arriba, hermano, en las cosas eternas, en las cosas espirituales, y hagamos tesoro en los cielos donde ni polilla ni orín corrompen, ni ladrones minan, hermano. Porque si usted está forzado aquí de agarrar y tener y alcanzar la meta para pasar el mes, quiere decir que usted no ha creído en este Creador. Así de simple. Porque Él es el que provee. Amén. Él dijo, oye, no os afanéis. Los pajarillos no siembran ni hilan, ni vuestro Padre Celestial los alimenta igual. ¿O alguna vez se ha muerto de hambre? De hecho, los más preocupados son los que más tienen. ¿En serio? Es como que mientras más tienen, más se preocupan. Antes que me ungieran pastor, hermanos queridos, yo tenía un camión, 0 kilómetros me lo había comprado, me lo había bendecido el Eterno. Tenía mi camioneta, trabajaba, recibía un buen ingreso. Hoy día como pastor el camión no lo uso, no tengo vehículo. El camión no puedo andar como un vehículo común. No me sirve para lo que necesito. Ya no recibo mis ingresos, no tengo los puestos, ya no están en mi poder ya. No lo estoy usando hace muchos años. Pero Dios me sigue proveyendo lo mismo, hermano. Sigo viviendo igual. Y esto es maravilloso. Quiero rendirle tributo al Padre Celestial. Porque no en vano el Señor Jesús, cuando enseñó a orar a sus discípulos, dijo así, a ver si me coloca el Padre nuestro. Y si usted está en la bendición hoy día, igual que yo, cuídela. No deje que se pierda esa bendición. Siga sobreedificándose. Siga haciendo crecer esa bendición. Contagie a otros de esa verdad. Que la bendición de Dios que fluye en nuestras vidas pueda fluir en otros también. ¿Lo encontró? Eso está en... A ver... En Mateo 6:9. Vosotros pues cuando oréis así. Padre nuestro que estás en... santificado sea tu nombre. Vénganos o venga tu reino. Sea hecha tú como en el cielo, así también aquí en la tierra. Y ahí quiero detenerme. Se dio cuenta que para poder exigir el pan nuestro de cada día, primero hay que reconocer al Creador del cielo y la tierra y bendecir su nombre.
cuando yo bendigo su nombre y permito que su voluntad sea hecha en mi vida, cuando yo vivo conforme a su reino, recién puedo exigir o puedo pedir el pan nuestro de cada día, dame hoy. Recién, hermano. Entonces recién Dios le va a prosperar y le va a bendecir. Él es primero. Y no una vez. Él es primero. Sigamos en Ageo. Versículo 11 del capítulo 1. O el 2. El 12. A esta reflexión entonces Zorobabel, el hijo de Sealtiel de la tribu de Judá, y Yehoshua, el hijo de Jehotzadak, el Cohen Gadol, o el sumo sacerdote, con todo el resto del pueblo prestaron atención a lo que Yahweh su Elohim había dicho. Y a las palabras de Ageo, el profeta, puesto que Yahweh, su Dios, lo había mandado. Y el pueblo estaba lleno con temor en la presencia de su Dios. Ageo, el mensajero de Yahweh, transmitió este mensaje de Yahweh al pueblo. Yo estoy con ustedes, dice Yahweh. Voy a volver a repetir a ver si se despierta su espíritu, hermano. Ageo, el mensajero de Yahweh, transmitió este mensaje de Yahweh al pueblo, diciendo así: yo estoy con ustedes, dice Yahweh. Yahweh levantó el ruaj de Zorobabel, el hijo de Sealtiel de la tribu de Judá, y el espíritu de Yehoshua, el hijo de Jehotzadak, el sumo sacerdote, y los ruajín de todos, el espíritu de todos, el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron a trabajar en la casa de Yahweh, Elohim Sebaot, su Dios. Esto fue en el 24º día del 7º mes del 2º año de Darío, el rey. Esto tampoco depende de nosotros mismos. Aún con todo dependemos de Él. Pero cuando ponemos nuestra voluntad en Él, como está escrito en el Salmo 91, por cuanto en mí has puesto tu voluntad, entonces cuando Dios hace cosas. Porque en Él está el querer